Bueno amigos, el abogado de las mafias y hoy candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, le había solicitado 10.000 millones de pesos a los jefes paracos de la UC, de las AUC. Esta plata la iba a utilizar para torcer a los magistrados de la Corte Constitucional para que beneficiaran jurídicamente a los jefes paracos de las AUC. ¿Ah? Otra más que se le suma al señor Abelardo de la Espriella. Recordemos que también se viene señalando a este personaje de intentar torcer a los congresistas del Senado de la República para beneficiar con algunas leyes a su cliente David Murcia Guzmán. Pero bueno, vamos a revisar, vamos a resaltar algunos detalles de esta investigación que publicó el día de hoy, 15 de junio, el portal Revista Raya. Titula: el dinero de los paracos que habría sido pedido por Abelardo de la Espriella para sobornar a la Corte Constitucional. A ver, el comandante en jefe del bloque central Bolívar, Javier, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, había acordado con otros comandantes de los paracos reunir 10.000 millones de pesos para enviarlos a unos magistrados de la Corte Constitucional para que votaran exequible la sedición. Es decir, estaban pretendiendo que estas estructuras paramilitares fueran condenadas o fueran enjuiciadas por delitos políticos, cuando no lo eran. Entonces, para eso se iba a utilizar este dinero para que estas estructuras fueran declaradas como grupos armados políticos. Obviamente para obtener indultos, amnistías y unas penas bastante suaves. El contacto para esta misión era ni más ni menos que Abelardo de la Espriella, hoy candidato de la presidencia. Para la época de este tema, hacía parte del colectivo de abogados de las AUC. Era abogado de las AUC, el señor Abelardo de la Espriella. Eso debe quedar claro. Porque este personaje anda señalando a todo mundo de tener nexos con la mafia. Y mire quién es el que ha tenido nexos con los narcoparacos. Ni más ni menos ha sido abogado de todo tipo de criminales. Pero no criminales de barrio, no. Criminales de grueso calibre. Criminales de alto nivel. Pero sigamos. Este testimonio es de Pablo Hernán Sierra García, más conocido como Alberto Guerrero o Cacique Pipintá, antiguo comandante paraco de rango medio en el bloque central Bolívar. Y este personaje, recordemos que ha sido testigo en el juicio contra el señor Álvaro Uribe Vélez. También lo ha señalado Álvaro Uribe Vélez de ser el creador, junto con su hermano, del bloque metro de las AUC. Pero bueno, esa es otra historia. Centrémonos en esto. A ver, alias Cacique Pipintá, fue durante una década, este personaje fue colaborador cercano y confidente de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. A ver, un paréntesis acá, recordemos que Ernesto Báez le hacía campaña política a los senadores que eran aliados políticos del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, este personaje era jefe político de las AUC, era quien hacía todas estas corridas por allá, haciendo política a nombre de las AUC. Este personaje aseguró, alias Cacique Pimita, asegura en una carta radicada a finales del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que el abogado Abelardo, abogado y hoy candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, habría sido el contacto de una gestión de estos jefes paracos para sobornar a magistrados de la Corte Constitucional en el año 2006, gobierno Uribe, con el propósito de permitir que se incluyera el delito de sedición dentro de la Ley de Justicia y Paz. La información la supo Pipintá, según él, por boca del mismo Báez y de otros comandantes paramilitares. Ojo, porque él hizo esta denuncia en una carta radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Corte finalmente declaró la sedición inexequible, es decir, no se salieron con las suyas, por lo que este delito no quedó incluido dentro del marco jurídico con que se juzgó a los jefes paracos. De haberse incluido, ojo, mire lo que buscaba ese señor Abelardo, de haberse incluido este delito allí en el marco del proceso de paz, aquello que en la práctica le habría dado a las autodefensas se hubieran beneficiado de ser juzgados como un grupo armado con objetivos políticos, similar a las guerrillas, con eventuales beneficios como indultos y amnistías. O sea, el señor pretendía, Abelardo de las Priella, por orden de sus compinches, de sus socios de las AUC, pretendían que fueran incluidos en este delito para evitarle penas duras contra estos jefes paracos. Querían que los enjuiciaran por delitos políticos. Pero bueno, finalmente no se pudo, no pudieron hacer esta vuelta. Lo que llama la atención, entonces, ¿dónde fueron a parar esos 10.000 millones de pesos? Pero bueno, pero la investigación en contra de Abelardo de las Priella por presuntamente haber recogido el dinero, se le abrió una investigación a Abelardo por esto, para sobornar a magistrados, se empantanó. Tenía un proceso judicial a Abelardo de las Priella por recibir este dinero para torcer a los magistrados de la Corte Constitucional. Y eso se empantanó durante la administración de Francisco Barbosa, el exfiscal Francisco Barbosa, de razón que está muy juicioso, haciéndole campaña a Abelardo de las Priella, este miserable. Y fue archivada bajo la administración de Francisco Barbosa esta investigación contra Abelardo, sin que hubiera una condena en contra del abogado de la mafia, tal como lo reveló el medio Casa Macondo. Pipintá, el señor alias Pipintá, ya había revelado esta información parcialmente en una larga entrevista que concedió a mediados de 2025 el programa Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya con Señal Colombia. Entre otras cosas, Pipintá contó también cómo alias Don Berna se habría concertado, según su versión, con funcionarios cercanos al expresidente Uribe para fraguar un montaje contra la Corte Suprema de Justicia, así como los pormenores del asesinato del narcoparaco Vicente Castaño, que según él fue asesinado por órdenes del señor Álvaro Uribe Vélez. Abelardo de las Priella ya fue procesado por concierto para delinquir, vaya, y presunto enriquecimiento ilícito después de que se conocieran los millonarios pagos que recibió de personas vinculadas a las AUC a través de FIPAS, de la Fundación para la Paz, Fundación de Paz, de los Paracos. Sin embargo, todos los casos en su contra terminaron archivados o con preclusiones a su favor en la fiscalía, vaya, por lo cual la justicia hasta ahora no lo ha encontrado culpable de delitos cometidos en los años en que trabajó como abogado de los Paracos. El fiscal que absolvió a de las Priella del presunto lavado de activos que habría cometido por recibir dinero de los Paracos fue César Augusto Vélez Cardona, un curtido funcionario que tampoco ha estado exento de polémica, pues fue removido en 2007 por el caso de Emilce López alias la Gata, después de que pidiera su absolución por lavado de activos. Este miembro de la fiscalía, el señor López, terminó condenado, López, la Gata, terminó condenada por varios crímenes, entre ellos sus vínculos probados con las AUC. Vélez Cardona, el fiscal que le hace los favorcitos a Abelardo, también cerró la investigación en contra de Andrés Pastrana y el expresidente, Andrés Pastrana por el escándalo de la hidroeléctrica del Guavio, un sonado escándalo de corrupción de los años 90. Bueno, esto no lo conocía, vale la pena ponerle la lupa a este dato. El propio de las Priella reconoció en un oficio enviado a Raya que sí recibió dinero de personas cercanas a la AUC, entre ellas recibió dinero del Tuzo Sierra. No obstante, el hoy candidato presidencial aseguró que dichos pagos corresponden a sus honorarios legales como abogado y que habría sido designado como acompañante de dichos procesos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aquí en Revista Raya comparte la carta y aquí nos comenta otros detallitos adicionales. ¿Qué tal esto? Recordemos que nuestro candidato Iván Cepeda le está sacando todas estas cochinadas
al señor Abelardo de las Priellas, se las está sacando a la luz pública. Pero el señor Iván Cepeda, nuestro candidato Iván Cepeda, no se está quedando en relatos, ni en narrativas, ni que solo bla, 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 no. Nuestro candidato Iván Cepeda está denunciando penalmente ante la Fiscalía. Hace algunos días lo pidió que se le investigara al señor Abelardo por 3 delitos, entre ellos concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y otro que no recuerdo muy bien. Y el día de ayer anunció, o hoy, si no estoy mal, anunció que le interpuso otra denuncia penal. Al parecer, el señor Abelardo de la Espriella está involucrado en el desfalco de la salud de los colombianos.